Y pues como vieron en la introducción que grabamos, pues este es el show de los... Y si bien habíamos dicho que íbamos a estar hablando de un videojuego en particular conforme lo vamos jugando, pues no podíamos dejar esta ocasión y empezar con el pie derecho, porque ayer salió PlayStation 5. hicieron un unveil padrísimo de PlayStation 5 en donde nos enseñaron pues varios juegos, que la verdad algunos se ven padres, otros y también nos enseñaron la consola. Así es que quédense aquí con nosotros para que vean nuestras reacciones, qué es lo que opinamos cada uno de nosotros. Y pues vamos a empezar. Y vamos a empezar con Spider-Man. Oh, yo quiero ese. ¿Tú quieres ese? La cosa. No sé si vieron la película animada de Spider-Man que salió. ¿Hace cuánto salió? No sé. ¿No? Hace algunos meses, pero era una película animada en donde el personaje principal es... ¿Cómo se llama? ¿El personaje principal? Spider-Man, Miles. Sí, Miles. Miles. Ok, la verdad es que el tráiler se ve increíble, lo pueden estar viendo aquí atrás. Se ve increíble, las gráficas se ven... ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve? Buenísimo. Se ve padrísimo, la verdad. La verdad es que espero que sea un muy buen juego. A mí me encantó el Spider-Man que conocemos, el que vimos ya antes, que de hecho tenemos el platino. La verdad es que el gameplay se ve muy bien, se ve muy similar. Las gráficas yo sigo insistiendo que se ven brutales. Esta parte en donde se van persiguiendo en el coche, todo el tema de las luces así intensas, a mí siempre me han gustado las luces neón. ¿Cómo ves? Está muy bueno. Este sí lo estamos esperando. Perfecto. Este sí lo estamos esperando. Miles Morales. Este va a salir para Holiday del 2020, o sea, este va a ser de lanzamiento. O sea, de diciembre. Uy, es exclusivo de PlayStation. Diciembre 2020. Diciembre 2020 sale. Este que sigue, yo la verdad es que siempre he sido fan de Gran Turismo. Este último no lo he jugado. Pero mira los detalles, ve, fíjate cómo se ven los carros. Ve el detalle que tienen los carros. Se ve brutal. Que me da un patatús. Ve cómo se ven los carros, ve el brillo de los carros, velo, ve los paisajes, la gente, ve los carros. Bueno. No, la verdad es que yo como les decía, yo sí soy fan de la serie. Este último de PlayStation 4, la verdad es que no lo he podido jugar porque siempre han estado saliendo muchas cosas, pero sí me gusta la serie, sí me gusta la saga. No creo que vaya a ser así día uno para nosotros. Pero eventualmente yo creo que sí lo va a jugar, sobre todo porque nos han demostrado que con un juego que saquen, un Gran Turismo, le ponen un cariño impresionante, aquí lo pueden ver, y te dura toda una generación, ¿no? Entonces, bueno, este eventualmente caerá. ¿Con cuál nos vamos a seguir? Este tú le tienes ganas. Exactamente. Cuéntanos, ¿por qué te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y qué es lo que te encantó del juego? El zorro azul. El zorro azul, el nuevo personaje. El robotito. Y el robotito. El zorro azul, que le pusimos Racheta. No sabemos todavía cómo se va a llamar. Pero la verdad es que nos cayó muy bien. Se ve que tiene una cara muy agradable. Y bueno, la verdad es que las gráficas, creo que en todos los que nos enseñaron este día de lanzamiento, hay muchos que las gráficas están brutales. Este no se queda atrás. La verdad es que las gráficas de este juego también se ven bárbaras. ¿Qué opinas de las gráficas? Me gustan. ¿Te gustan? Me gustan. Se ven padrísimas. La dinámica se me figura mucho como de hack and slash, pero creo que era un poco así, ¿no? Así se jugaba el Ratchet & Clank anterior, más o menos, ¿no? Sí, era así como que Ratchet y el robot contra el mundo. Lo que también nos estaban diciendo que a mí me deja pues como con más ganas de ya jugarlo, es que vas a poder aprovechar este tema de los triggers y del haptic, que todavía no sabemos bien cómo va a ser la retroalimentación del control, pero yo la verdad es que espero que, así como se ve el tráiler, como ya estuvieron viendo aquí, se ve padrísimo.
supongo que nos va a gustar, ¿no? Sí. Oye, ¿y crees que se puede a 2 jugadores al mismo tiempo? No sé, en el Ratchet and Clank 1 no. Porque mira, aquí en este gameplay se ve que nada más está uno, ¿no? Ahí se ve que nada más alguien está manejando a Ratchet y se está poniendo una guamisa y pobre Clank ya salió volando y se le va a perder. Yo espero que si no se puede de uno, si no se puede de 2 y nada más se puede de uno, pues aunque sea lo juguemos como jugamos el anterior, ¿no? Vida y vida. La verdad es que nos divertimos mucho jugando el Ratchet and Clank original. La verdad es que fue un juego muy divertido. Tiene unas puntadas muy padres y de repente sí tienes que echarle coco. Entonces bueno, Ratchet and Clank Rift Apart. Esto que vieron aquí fue tomado en un PlayStation 5. Desde luego este juego es de Insomniac, va a ser exclusivo de PlayStation. ¿Y con qué nos vamos a seguir ahora, Beck Jr.? Square Enix. El que sigue es un juego de Square Enix, que la verdad es que se ve prometedor. No nos dejaron ver gran cosa, aquí lo pueden ver. Las gráficas se ven brutales, Es de Square Enix, lo cual a mí en lo particular me llama la atención. Creo que hacen muy buenas cosas. A mí siempre me ha gustado Square Enix y raras veces me ha decepcionado. Y lo que nos deja ver nada más es esta chica que tiene como algunos superpoderes. Parece que va a ser como de exploración, aventura. Por ejemplo, ese bicho, no me digan que no es un Malboro de Final Fantasy, es idéntico. Pero bueno, pues ya veremos, ¿no? Qué tan grande y qué tan padre Ese está. es el cual yo Project Athia, ¿tú también lo esperas? Sí. Muy bien, muy bien. Ese dragón. Ese dragón está padre, la verdad es que sí está cool. Sí se ve interesante. Este está diseñado, como pueden ver, diseñado para el PlayStation 5. Ahí me hago un ladito para que lo vean. Project Athia. Pues bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Está diseñado para el PlayStation 5. Supongo que va a utilizar igual todo lo mismo. También es exclusivo. Entonces, después de de Square Enix, ¿con cuál nos vamos? Con el de los robots. El de los robots. ¿Y qué opinas de los robots? ¿Ya? No, ni fu ni fa. ¿No te interesa? ¿No te da ni curiosidad saber de qué se trata? ¿Nada? ¿Cero? La verdad es que no nos dejaron ver gran cosa y yo creo que por eso es que aquí a este chamaco pues, no le interesa. Las gráficas se ven bonitas, se ven padres, pero lo único que nos dejan ver es eso, nos dejan ver nada más un chorro de robots, ya no hay humanos, hay un solo gato que anda yendo y viniendo, punto. No tenemos ni idea de qué tipo de juego va a ser, si tú eres el que vas a controlar al gato o a algún robot, o a un gato y a un robot. No sabemos nada, ¿verdad? No sabemos nada. Solamente sabemos que se ve padre, bonito. Las gráficas se ven amenas. Este tipo de colores, ya saben, me llaman a mí mucho la atención. Así los colores brillantes tipo neón. Se me hacen juegos interesantes visualmente hablando. Pues quién sabe, ¿no? O sea, ya veremos qué pasa. Sí creo que el manejo de las luces, como lo están pudiendo ver aquí, está muy padre. Ahí vieron, por ejemplo, el gato. Bueno, no sé si yo les tapé, pero por ahí se ve el gato. Ahí está el gato, cómo va subiendo. Ahí está, mira, me hago un ladito para que lo vean. El gato cómo va subiendo y desde ahí arriba ya nada más anda miau, miau. Pero bueno, pues se llama Stray. Ahí está, Stray. Y supongo que el personaje principal va a ser ese gato, que incluso en el logo, pues ya ven que está el gato. Va a salir el 2021, o sea, el otro año. Tampoco sabemos el principio, a la mitad, al final o qué cosa. También sabemos que va a ser exclusivo. Ahí está bien, exclusivo, ¿no? Play has no limits. Me gustó, me gustó ese que lema dicho o como se diga. Y después de eso nos hicieron una pausa y nos empezaron a enseñar el control. Me voy a hacer un ladito para que lo alcancen a ver. Nos enseñaron a empezar el control con todo esto que ya sabemos, el haptic feedback, ya lo conocíamos. Ya conocíamos esto de los adaptative triggers, que son funcionalidades nuevas, sobre todo pensando en el desarrollador para nosotros los jugadores. Tiene sensor de movimiento, va a traer un micrófono integrado, también va a traer un speaker integrado y también va a traer un pichancho ahí para que te puedas poner los audífonos. Entonces creo que va a estar bueno, sí se ve padre, sí nos gustó. Yo lo espero. Tú lo esperas, se ve muy lindo. La verdad es que este es una IP nueva, eso quiere decir que es un juego nuevecito. No hay antes ningún otro. ¿Ves? Y la verdad es que se ve muy bien. O sea, de nuevo, gráficamente hablando, se ve increíble, se ve padrísimo.
La verdad es que me llama mucho la atención el plot, me llama también demasiado la atención esto de que choca y la atacan y se muere y revive y repite el ciclo, pero cada vez que lo vuelve a repetir, como que el mundo ya cambió, el mundo ya no es lo mismo que era antes, ya también mencionan algo así como que el mundo está empezando a formar parte de ella o los bichos que están en el mundo, no entiendo. pero la verdad es que se ve súper bien. Es un shooter con unas gráficas increíbles. Las batallas se ven de nivel. ¿Qué opinas? O sea, se ve que van a estar fuertes, ¿no? O sea, se ve que van a estar difíciles. Se ve que las boss battles van a estar muy rudas. Se ve que las batallas son súper dinámicas. Ahorita las van a poder ver aquí. A ver, nos vamos a hacer un poquito a un ladito. Vean, por ejemplo, ese enemigo. La verdad es que se ve padre. Las gráficas, no sé si alcanzaron a ver como que se hace hacia los lados. Platinum Games o algo por el estilo. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Antes, pero ahorita que ya dijiste todos esos detalles, ¡wow! Sí, también la estamos esperando. Sí. Los enemigos la verdad es que se ven muy bien, o sea, el diseño de los enemigos se ve muy padre. Sí. Se llama Returnal el juego. Sí, lo estamos esperando. Se ve que va a estar padre. También es PlayStation Exclusive, entonces solamente lo van a poder jugar en PlayStation 5. Pero nos vamos por otro que es así como cambiando totalmente de tema. Este ya es en un ambiente familiar para que todos se diviertan. Por lo menos lo que alcanzamos a ver es que, mira, como pueden ver aquí, es el juego de Zucaritas y del Tigre Toño. Es el de los chetos. El de los chetos, es Chester Cheta. Sí, ahí ya pueden ver a Chester Cheta. Ahí. No, la verdad es que es nuestro querido amigo Sackboy, ya conocido por todos, en esta nueva aventura que es Sackboy A Big Adventure, una gran aventura. Y la verdad es que nos muestran a lo que ya estamos acostumbrados. No nos dejan ver como normalmente Media Molecule nos ha dejado ver, que son tipos de juego así como para que tú puedas crear, que tú uses tu imaginación. Pero bueno, desde luego acaban de sacar uno que es así, que se llama Dreams, y pues es para eso. Entonces se ve que es más bien como un juego de plataforma al estilo de los Little Big Planet anteriores. ¿Se acuerdan que tenían su parte de juego, su parte de historia? ¿Qué tal? Bueno. Y aquí podemos jugar uno solo. De cuatro. De cuatro, pero se ve que es uno solo. Ahí nada más hay dos. Ahí está jugando Sack Girl, vamos a decirle, y Sackboy. Sí. Y eventualmente también se ve que puedes jugar con 4, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bueno. Ahí ya están los 4. Ahí asúmase, ahí están los 4 ya. Entonces yo creo que va a estar interesante, sobre todo si tienen una familia con juniors. Creo que va a estar padre, ¿no? Obviamente a todos los que jueguen pues les tiene que interesar un poquito los videojuegos. Pero bueno, se ve que va a estar divertido, se ve que va a estar entretenido, se ve que te vas a pasar grandes momentos en familia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que entre los 4 lo podemos jugar? ¡Sí! Pues bueno, gráficamente hablando, la verdad se ve padre. Ya saben, el muñeco como de costalito y el ambiente así todo como entre peluche y así. Se ve padre. Igual es exclusivo. Igual es exclusivo de PlayStation. Bueno, pues Sackboy siempre ha sido exclusivo de PlayStation. Este logo de PlayStation Studios, no sé ustedes, pero a mí me gustó. Me late. ¿A ti te gustó el logo de PlayStation Studios? Sí. ¿Te gusta, papi? La verdad es que es de los pocos que vimos en este evento de PlayStation que... Va. ¿Qué opinas tú? ¿Te llama la atención? Va. ¿No? Se llama Destruction All Stars. La verdad es que, híjole, o sea, no me llama nada la atención. O sea, este tema de los carritos chocones, de los Hot Wheels, pero chocándose.
Esto sí nunca lo había visto, o sea, que te destruyeran el carrito o lo que fuera y anduvieras ahí corriendo por toda la pista, pululando igual entre los coches y otros jugadores o lo que sea. Eso sí nunca me había tocado verlo, pero aunque tiene eso novedoso. No me gusta. ¿No te gustó? Nada. Nada. Ok, ni tantito. Así, si te lo regalara alguien, ¿lo jugarías aunque sea para ver? No, de plano no, ni regalado. Bueno, pues ya oyeron, este no nos atrapó en lo más mínimo. Gráficamente hablando, como que los reflejos y las luces se ven bien, las explosiones y esto, pero fuera de eso, la verdad es que si se dan cuenta, los personajes y esto, a mi parecer, a lo mejor sí, a lo mejor técnicamente hablando es una barbaridad, pero a mi parecer no explota las capacidades de PlayStation 5, es más, yo creo que ni siquiera explotaría las de PlayStation 4 Pro para acabar pronto. Entonces, Destruction All Stars, ok, bueno, también va a ser exclusivo para PlayStation. Luego de ese nos presentaron también ahora un juego que se llama Kena Bridge of Spirits. Se ve raro. A mí me encantó. A mí en lo personal se me hizo una maravilla, una delicia. También es una IP nueva. Yo ya no me acuerdo. ¿Tú ya no te acuerdas? Ahorita mira aquí. Bueno, ustedes no saben, pero tenemos nuestro acordeón aquí enfrente, entonces tenemos también los trailers ahí corriendo. Sí. Mientras Ya ustedes me lo están acordé, viendo acá. ya me acordé, está súper bueno. Se ve súper bien. Gráficamente hablando, a mí se me figura mucho como si estuviéramos viendo Moana, no sé, una película de Disney. Toda esta onda de las armas con energía, espirituales. Por ahí se escucha un diálogo así como del malo que le dice que pues, a él no, este es el malo, precisamente está, que a él no le puede esconder sus verdaderos miedos o temores. Se ve interesante, ¿no? Se ve muy padre. Los enemigos parece que van a estar intensos y de nivel, y una vez que como que los destruyes, ahorita lo van a poder ver aquí un poquito más adelante, salen estos como bichitos raros, como squishies negros, ¿no? Esos que van ahí corriendo atrás. A ver, me voy a hacer un ladito para ver si lo ven. Esos como squishies, esos que están ahí, peluches, yo qué sé, así que echan corazoncitos. Esos salen cuando aparentemente, cuando destruyes a un enemigo. Entonces, como que ella como que irradia energía al final, como digamos el último golpe, digamos, dentro de la pelea con el jefe, irradia como esta energía, y entonces todo lo que es oscuro se crean un chorro de squishies, pero aparte viste que aparte de crearse los squishies, ahí está, mira, todo lo que era así como negro y como feo se vuelve verde, florido, y salen toda esta bola de squishies. La verdad es que se ve padrísimo. Esto yo sí lo estoy esperando. Kena Bridge of Spirits. Like. ¿Y qué creen? Que también es exclusivo para PlayStation. Ahí está. Te me vas a caer, ven acá. Se me cae. Bueno, luego de este seguimos con uno que la verdad es que no lo entendí. No lo entiendo. Ni yo. Gráficamente hablando son como caricaturas. Entiendo que los personajes son como adolescentes, como que están en la escuela, no sé si sea como la preparatoria, la universidad. Aquí los tienen, los personajes son unas cosas raras, así como entre ángeles, dragones, yo qué sé. No te dejan ver absolutamente nada del gameplay, solamente sabes que ellos están estudiando en Vulcano High, entonces preparatoria, porque es Vulcano High. El juego se llama Goodbye Vulcano High. No sé si vaya a ser un story driven, quizás nada más que vas tomando así como decisiones y listo, tan, no haya mucho que hacer. La verdad es que desconozco. No sé, o sea, yo creo que más bien habrá que mantenerle un ojo. ¿Tú qué opinas, Junior? ¿Bu? No, pero no te interesa ni siquiera como para seguirle el track. Ni más o menos. No, ni más o menos, o sea, ya vieron, Meg Junior, ni más o menos. Yo creo que valdría la pena pues, ver de qué va. En una de esas es una gran sorpresa. Pero bueno, pues ahí será cosa de seguirlo viendo.
Este va a salir el siguiente año, sale en el 2021, también es exclusivo, ahí lo tienen, exclusivo para PlayStation 5 y PlayStation 4. Este va a ser para las dos consolas. Y luego, bueno, nos vamos ya por uno que es querido por muchos, es Oddworld. La verdad es que yo, no me crucifiquen, yo no soy fan de esa serie, de Oddworld. Alguna vez lo intenté, pero no me atrapó, no me capturó. Gráficamente hablando se ve hermoso, sí, la verdad es que sí. El jefe, que es este que están viendo aquí, tiene cara de maldito, ¿no? ¿Qué opinas del jefe? El pulpo, como pulpo es, así que tiene aquí sus cosas. La verdad sí se ve feo. Se ve feo, ¿verdad? Pero bueno, el tipo de juego pareciera, así como quisiera ser estilo Contra, así como un side-scrolling más o menos. Muy bien hecho, ¿no? O sea, la verdad es que eso sí lo admito, está precioso el juego, tiene unas gráficas brutales. Y me acuerdo que decía que si pierdes va a ser divertido. Ah, claro, y en la entrevista que dio el no sé si director, productor o lo que fuera, decía que incluso si perdías iba a ser divertido. La verdad es que aquí nosotros no vemos en dónde está lo divertido. ¿Tú sí? No. Pero bueno, yo creo que si nos ponen aunque sea un demo, yo sí lo voy a jugar. ¿Qué opinas? ¿También? Por lo menos para verlo, ¿no? Y ya de ahí pues veremos qué tal. Entonces, Oddworld Soulstorm. Soulstorm. También es exclusivo. Y este también va a ser para PlayStation 5, pero también para PlayStation 4. Entonces, pues hasta ahorita pues va como bien, ¿no? Lo que nos han estado enseñando, la verdad es que nos ha mantenido como bien. Este que sigue se ve brutal. Nada más que sí te tienen que gustar los juegos de terror. Ay, no veas. Ay, yo quiero terror. Este se llama, por aquí lo tengo apuntado, Westwire Tokyo. Se ve muy bien. Y yo les voy a decir por qué a mí me llama mucho la atención. Es un juego de terror japonés. Y a mi gusto, a mi consideración, las películas de terror japonesas y las novelas de terror japonesas siempre han sido excelsas. Entonces, creo que un videojuego de terror japonés, si te gusta el terror, como anillo al dedo. Ahora, si se fijan, si han estado viendo aquí el gameplay más o menos, han visto que el personaje utiliza mucho las manos. Es en primera persona, pero se ven sus manos. A mí la verdad es que eso me hace mucho la idea de que pudiera ser en VR y creo que eso le daría un toque, pues, a lo mejor no excelente, pero un toque nuevo, una dinámica nueva. ¿Te imaginas a jugarlo en VR así con los lentes y que todo lo estuvieras viendo acá? Como en Minecraft que se ven las manos. Como en Minecraft que se ven las manos. No, a mí Minecraft no me gusta. pero bueno, ahí están viendo los bichos estos feos. La premisa es que tú puedes ver cosas que nadie más ve, que tú puedes pelear con bichos que nadie más ve, peleas que tú nada más puedes hacer y tienes en tus manos salvar a Tokio. Va a llegar en el 2021, exclusivo para PlayStation 5, este no es para PlayStation 4, PlayStation 5, solamente para PlayStation 5, se ve muy bien. Habrá que seguir al pendiente de este juego. Y ¿con cuál nos seguimos? Este. The Far Shore. The Far Shore. The Far Shore. La costa lejana. Híjole, a ver, no sé ustedes, aquí me voy a hacer así un poquito de ladito para que lo puedan ver. A mí se me figura mucho a una versión light de No Man's Sky. O sea, la premisa es así como, vámonos ya de este mundo porque ya nos lo acabamos o ya lo que sea, hay que ir a explorar, hay que ir a ver en qué mundo podemos salvar a la humanidad. Todo esto me lo estoy inventando yo, nada más de lo que vimos y lo poquito que pudimos leer. Pero a final de cuentas se ve como que sí en algún momento, y aquí lo van a ver ahorita, llegan a un mundo
que es como pura agua y como que ahí anda en la nave surfeando, ¿no? Entonces, no sé si es como de exploración, no creo que sea tan grande como No Man's Sky, que creo que ese fue un grave problema para No Man's Sky, que te sentías aturdido, si era así de, o sea, podías hacer tantas cosas que era así de, ¿y ahora para dónde? Aquí, como pueden ver, ahí está la navecita y pues, básicamente lo que está haciendo es nada más darle la vuelta al planeta, algún planeta. Y ver si hay agua. Ver si hay agua, a lo mejor ver un planeta que tenga las condiciones para la vida humana. Exacto. Aquí está el que les decía, que es como un mundo de pura agua, que es 100% acuático. Entonces, gráficamente hablando se ve bien, pero la verdad es que para un No Man's Sky alike, yo ya tuve, ¿no? Entonces, este sí va a ser un juego de estreno, aquí está, Holiday 2020. Entonces, bueno, si te interesa, si te fascinó No Man's Sky o si te quedaste con la duda, ahí está. Este sí va a ser para PlayStation 5 y para PlayStation 4. Ay, casi me caigo otra vez. No te caigas, pues siéntate bien. Ya me senté bien. Y este también lo estamos esperando. Este se llama Godfall. Ya nos habían dejado ver el tráiler. Godfall. Híjole, la verdad es que se ve súper bien, súper bien. A mí, no sé si a ti se te figura algo así como God of War, pero como un poco los personajes desde luego diferentes, pero como la dinámica, las batallas, las peleas, son como muy del estilo, ¿no? De God of War. Debería ser de los creadores de God of War, porque God of War y God of War y aparte son muy parecidos. Hasta el nombre se parece, ¿verdad? God of War y Godfall. La verdad es que se ve muy interesante este tema de que puedas, pues, desde tener varias armas, armaduras, no sé muy bien si hechizos o no hechizos. Gráficamente hablando se ve, vaya, aquí lo pueden ver ustedes, se ve impresionante, brutal. Las peleas se van a ver perruchas, muy perruchas. Como God of War. Como God of War, sí se me figura así como un God of War alike. Como pueden ver también es para lanzamiento, va a salir para Holidays del 2020, solamente para PlayStation 5. Habrá que esperar, habrá que ver qué tal. Ojalá que no nos decepcione, no creo, porque es de Gearbox, entonces los juegos de Gearbox normalmente ¿Son buenos. Ahí está, todos los de Borderlands que son de ellos, la verdad es que me han gustado. A ver. Ya sé cuál. Ya sabes cuál, este se llama Solar Ash. La verdad es que a mí no me llamó la atención, nada. ¿A ti? No, tampoco nada, ni curiosidad. Digamos que gráficamente hablando es muy artístico, o sea, las gráficas sí están padres, sí se ve muy artístico, pero te dejan ver muy poco, entonces no sé a qué se te figura, algo que hayas visto en algún momento. ¿No? ¿A nada? No sé si es de exploración, puzzles, no sé si es algo así estilo Journey. Más o menos, podría ser. No me atrapó. Y creo que tanto a Beck Jr. como a mí no nos atrapó porque no te dejan ver mucho de qué va, qué es lo que hay que hacer. Lo único que nos dejaron ver del gameplay supongo que es esta parte, que va de un lado a otro, como en un pasillito. Igual cuando le pega el boss final blanco. El boss final blanco que le dice, ya llegaste, ¿tienes miedo? Deberías de tener miedo. La verdad es que no me llamó la atención. Entonces, digo, le voy a mantener ahí un ojo, ¿tú? Ok. Llega el 2021, PlayStation 4, PlayStation 5, exclusivo de PlayStation. Aquí. Exacto, ahí lo podían ver. Ahorita ya no, pues ya está todo en negro. Porque ya viene el que sigue, que es Hitman 3. Seguramente si escuchan también Playing Video Games con el buen Gamita, saben que a mí me gusta Hitman y la serie de Hitman, a pesar de que este último fue episódico y eso la verdad es que no me late. Aún así, sí soy fan de Hitman. Es como un stealth
puedes manejarlo como stealth. ¿Es como Slenderman? No, Hitman es como un asesino a sueldo. Pues si es terror. No, es como... No es para ti, no veas, sí. Oye. Este chamaco tampoco puede ver eso. Oye. Pero bueno, es de la serie de Hitman. Se supone que con este se acaba la trilogía de los asesinos. Ya veremos qué tal. Gráficamente hablando, como pueden ver, se ve impresionante. O sea, ya los detalles de las caras, la piel. Este se da en Dubai. ¿Ese es Hitman? Ese es Hitman, el peloncín ese que salió ahí. Precisamente es Hitman 3. Este va a llegar prácticamente es de lanzamiento, ¿no? Es para enero del 2021. Entonces, pues, prácticamente sale y ahí está. ¿Y con cuál nos vamos a seguir? Este también te va a gustar a ti. ¿O qué opinas? ¡Ah, sí! Es Astro Playroom. Y es el del que digo, ustedes ya seguramente los han visto en el PlayStation 4. Se ve bastante cotorro. Se ve muy simpático. La verdad es que no pudimos ver, en este tráiler no nos dejaron ver si es para dos o más jugadores o solamente un jugador. Esto que están poniendo aquí me llama mucho la atención. Eso de que sientas el mundo con el nuevo control, ahí lo pueden ver, ¿no? O sea, la verdad es que no sabemos cómo es que vas a sentir todo esto. Porque se mueve el control. Como que se mueve el control, como que con el aire, pues ya ves que ahí está el robotín. Se ve bastante interesante, ya veremos qué tal. ¿Tú le tienes ganas? Sí. Aunque fuera de uno solo, lo jugarías tú. Sí. Como Ratchet and Clank, ahí lo vamos jugando entre los dos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Los muñequitos. Los robots, sí, están simpáticos. En fin, la verdad es que se ve agradable, se ve simpático, se ve también como para pasar un rato agradable en familia. Mira, este va a estar preloaded en tu PlayStation 5. O sea, ¡Exclusivo! Es exclusivo y en cuanto compres tu PlayStation 5, ahí lo vas a tener. Eso decía ahí, decía preloaded in your PlayStation 5. ¿Qué tal? Pero bueno, este se llama Little Devil Inside. La verdad es que no sé qué decir de él. A ratos me atrapó. Las gráficas así que se ven como artísticas, pero a veces me recordaron un poco a las de Minecraft redondeadas. Tuve muchos sentimientos encontrados cuando yo vi este tráiler. ¿A ti qué te parece? ¿Te atrapó o no te atrapó? ¿No? ¿Así? ¿Pelas? ¿Bye? ¿De plano? Hay partes que se ven interesantes. Mira, esta por ejemplo se me figura un poco así como tipo Shadow of the Colossus, ¿no? Donde tienes que ingeniártelas para matar al bicho este. Hay otras partes que se me figuró mucho como de exploración. Otras partes que se me figuró. Esto por ejemplo se me figuró como... Hay una escena, no sé si jugaron con 2B, que vas en el desierto igual más o menos patinando, Nier Automata. Esto se me figura así como un poco de exploración, aventura, así como Uncharted también. No alcanzo a entender muy bien cuál es la relación entre el viejillo este que está aquí y este chavillo que está acá. O sea, como que los ves en situaciones similares pero totalmente radicales, totalmente diferentes. No alcanzo a entender qué es lo que vaya a pasar, no alcanzo a entender realmente cuál va a ser el gameplay o si esto que estamos viendo aquí va a ser gameplay como tal. Eso parece hack and slash, que es así como de destruir, matar así todos los que te van saliendo. Es que vi la parte chistosa donde el niño avienta una piedra y el abuelito aparece en el baño así. Sí hay cosas que están así como muy bizarras. Pues quién sabe, yo sí lo voy a mantener en el radar. Voy a seguir viendo más o menos como de qué va. Little Devil Inside. A ver qué tal. Exclusivo, ahí está, exclusivo para PlayStation. Sí va a estar para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Va a estar en las dos consolas. Y después de ese nos vamos a seguir por NBA 2K21. A mí la verdad es que también si me ubican, si me conocen, ya saben que los de deportes. Ahora,
Las gráficas se ven muy bien. El sudor se ve impresionante, la piel se ve súper bien detallada. Y sí hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Y dicen que su lanzamiento es para otoño del 2020. Pensando un poco loco, ¿será que nos piensen adelantar la consola? ¿O nada más que va a ser para el PlayStation 4 en otoño y después para el PlayStation 5? La verdad es que no sé, pero sí me llamó mucho la atención que sea lanzamiento 2020 en... ¡Se cayó sus cosas! Se cayó, ahí está, Fall 2020. ¿Quién sabe? Luego, a ver, platícame, ¿a ti te llamó la atención? Un poco. ¿Te llamó la atención un poco? Sí. Esto de esta fresa que sale ahí corriendo, ¿sí te llama la atención y que después se la come? Me llamó la atención el monstruo eso que salió hasta el final. Ok, entonces acompáñenos para ver el tráiler, porque lo que le llamó la atención aquí a Beck Jr. es el monstruo que sale al final del juego. A mí se me hace que es un tipo de juego o una especie de juego que está como muy enfocada a juniors. Esto la verdad es que está como muy raro, así como está... Esa morsa blanda. ¿Es una morsa? ¿Sí? Una morsa que se come a la pobre fresa, o sea, le llegan las fresas, le empiezan a salir fresas en la mano, o sea, ¿sí te llamó la atención? Un poco. Un poco. Aparentemente se van convirtiendo en todo lo que se van comiendo estos bichos. Esos parecen como unas costillas barbecue, oye, ya hasta me dio hambre. O ¿qué tal es eso, güey? Ese cangrejo manzana. Un cangrejo piña, ¿no? Era una piña. Sí, pero cargaba una piña arriba y era una manzana. Ok, era un cangrejo manzana cargando una piña. Bueno, la vez que les digo, a mí no me llama nada la atención. Aquí a Beck Jr. le llama un poco la atención. Ahí se comió ya unas piñas y se convirtió un brazo en piña, ¿o qué es eso? Piña sala. Un piña freso. Piña. Y un rol de canela con unos hochos en lugar de orejas. Big Box Snacks. Book Snacks. Box Snacks. Esto es lo que más le llamó la atención a Beck Jr. Aquí sale este bicho. Y sí sale aquí, ¿no? Sí. Como que se va armando, ¿ya viste? Sí. Se va armando de todos los que están ahí. Yo digo que al principio es de ternura y hasta el final es de terror. Va a ser exclusivo, sale en Holiday 2020 para PlayStation 4 y para PlayStation 5. A mí no me llamó la atención, a Beck Jr. más o menos. Así es que, bueno, pues ahí está. Ahora, igual no me crucifiquen. A mí esta franquicia, la verdad es que, o sea, sí sé que es brutal, sí sé que es muy buena. Estoy hablando de Demon's Souls, ahora en su versión para PlayStation 5. Sé que es el papá de otras franquicias muy importantes. A mí nunca me enganchó, no sé, algo le faltó, no sé qué fue lo que le faltó, que no me enganchó, porque hay otro tipo de juegos así como este que sí me pudieran llamar la atención. Demon's Souls, es correcto. Gráficamente hablando se ve espectacular. O sea, ¿qué opinas? Ve los paisajes. ¿Qué tal se ve? Se ve bien, pero a mí tampoco me da la atención. ¿Tampoco te llama la atención? No, aparte este no es un juego como para ti. Sí es como más bien como para M o T, la verdad es que no sé. Pero vean el detalle gráfico de los enemigos. O sea, la verdad es que se ve... Yo creo que tú vas a hacer ese. Muy padre. ¿Tú crees que tú vas a ser ese guerrero? Y ahí está como la parca. No, la parca no creo. Un demonio por ahí. Sí, es la parca, la muerte, sí. Como dragón ahí en el castillo. ¿No? Entonces, ¿qué es? Ese. Pues es ese que estaba saliendo ahorita agarrando el castillo. Por eso, pues ese no es un dragón. Ese es un gigante. ¿Un gigante? Sí, con 8 ojos. ¿Un demonio? Un demonio gigante. Pues no sé, ¿no? La verdad es que les digo que yo esta franquicia, pues no. Desde luego es exclusiva, PlayStation Exclusive. Bueno, seguramente muchos de ustedes estarán muy contentos con esto. A lo mejor yo le doy una oportunidad más y ya veremos. Ahora, este se ve muy bien.
A mí en lo personal, al principio, Beck Jr. es muy chamaco como para haberme visto jugar eso, pero se me figura mucho a BioShock. Incluso a estos tipos con estas máscaras salieron en BioShock, todos estos ambientes con esos colores. Yo quería verte jugando este juego, pues ya sé que no me vas a dejar. Es probable que no. Se ve muy interesante la dinámica, la mecánica. Les digo, a mí se me figura mucho a BioShock, al menos en cuanto a colores, en cuanto a los mapas y las formas. Me gusta, me llama mucho la atención. ¿Por qué se puede teletransportar? Porque los creadores de este juego hicieron antes otro juego que también, incluso hasta se me figura mucho como echas la mano y como que se llama Dishonored, el otro juego, y también tienes como ese poder especial en el que puedes hacer eso. Ahora, ¿se acuerdan que hace ratito vimos uno que entrabas como en un ciclo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que entrabas como en un ciclo y entonces que chocaba, la atacaban, se moría y otra vez repetías. Este es chica, ¿no? del de la chica, exacto. Este es más o menos así. También es como que un ciclo de hecho se llama Deathloop, ¿no? ¿Se llama el juego? O Time Loop. Deathloop. Entonces, mientras tanto vamos a aprovechar para acomodar este chamaco. Ahí está la pausa porque ya se nos andaba cayendo. Bueno, se ve interesante, se ve bien. Creo que le voy a tener ahí un ojo. Yo lo quisiera jugar, Beck no me va a dejar. Es correcto. No vas a tener permiso. Por cierto, lo hace Bethesda, que Bethesda, a mi parecer, o hace cosas maravillosas o hace cosas malonas. Entonces, espero que este sea de los que hace de las cosas maravillosas. Y ya veremos qué tal. Aquí, como podemos ver, yo me imagino que uno va a manejar al personaje masculino y al final de cuentas la chica esta es como el némesis, llamémosle, es como el enemigo principal de tu personaje. Que está curioso porque incluso al final, si prestan un poquito de atención, dice que hasta le da como pena, se muere, le cae bien. Entonces, pero bueno, aquí ya vieron, o sea, se muere y como que otra vez, y otra vez, eso, oye, está como muy salvaje. ¿Por qué? Pero bueno, yo sí le voy a mantener un ojo. Yo creo que yo me voy a esperar un poco a ver qué tal dicen las reseñas, sobre todo por esto que les digo que Bethesda o me han encantado o no me han gustado nada. Entonces, esta es la chica que dice que hasta le cae bien. Bueno, este es exclusivo para PlayStation 5. Tengo entendido que va a ser nada más exclusivo temporal para PlayStation 5. Pero por lo pronto, pues es exclusivo. Ahí va a estar y solamente lo vas a poder jugar en PlayStation 5. ¿Y ahora cuál sigue? Ese se ve como de... ¿Cuál sigue? o algo así. La verdad es que lo vimos y fue así de... Es una nueva IP de terror o ¿qué está pasando aquí? La verdad es que no entendíamos muy bien y sí fue así como, a ver, con cuidado con este chamaco y empiezas a ver y como que de repente te queda muy claro que es un juego de terror, por supuesto que te queda súper claro que es un juego de terror, pero no sabes si es nuevo, si es qué. Exacto, ¿verdad? Entonces... pues, la verdad es que lo seguimos viendo, gráficamente hablando me parece que se ve increíble. ¿Qué opinas? ¿Visualmente te gusta? Sí, pero no para dejármelo jugar en una noche sin luz con audífonos así, en 3D. Sí, no, por supuesto que no. Es más, ni para jugarlo yo contigo ahí. Vean el detalle de la cara del viejito, por favor, las arrugas, la barba así como la que traigo yo ahorita, así como que de recién rasurada, pero no tan bien. Gráficamente hablando se ve impresionante. Pero bueno, les decía que de repente sigues viendo y como que hay hombres lobo, como que no alcanzas a entender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí todo esto sí es así de, ¿qué onda? ¿Todo esto qué?
incluso con todos estos símbolos y como con las iglesias y todo esto. Me entiendo. ¿Será Drácula? ¿Será qué? ¿No? Era Zombies Time. Serán zombies. Y aquí, justo aquí atrásito, un poquito antes, no sé si vieron el escudo de una compañía, que desde ahí empiezas a decir, el rumor que había de un Resident Evil 8 no era tan rumor. Ahí estaba el Umbrella Corp, el logo de Umbrella Corp. Si quieren, regresen un poquito para que lo vean. Y entonces cuando ya todo cobra sentido, definitivamente es un juego de terror. Yo lo voy a jugar. Sí, cómo no. Village, Resident Evil 8, que había estado el run y el rumor de que lo estaban haciendo, pues sí, ya está confirmado, aquí lo tenemos. Se ve muy bien. O sea, yo no he jugado todavía el 7, lo voy a jugar, desde luego. Probablemente con las luces apagadas y con mis audífonos y así. Pero bueno, aquí está. Va a ser para el siguiente año. Hay que esperarlo porque se ve muy bien. ¿No? ¿O tú qué opinas? ¿De esto, verdad? ¿Qué tal este? Este me gusta. Este te gusta, ¿verdad? A mí me encantó también. O sea, este sí fue... ¡Wow! Aparentemente también es una IP nueva. Bueno, no aparentemente, también es una IP nueva. ¿Cómo se llama? Pragmata. Se llama Pragmata. Se nos perdió aquí en el acordeón. El chamacuco. Se llama Pragmata. La verdad es que se ve súper interesante. Así como pueden ver aquí, es así como... No sé, esto que dispara y se hace así, como que puedes ver qué es lo que pasó. Esta niña que está aquí ahorita y el gato así como en holograma. Pero a mí realmente... Aquí ya me tenía enganchado. Aquí ya me tenía ese... Pero en donde realmente me engancha es un poquito más adelante, en donde ahorita se van a dar cuenta, como que el cielo se rompe, como si fuera de cristal o un espejo o algo así. Mira, pongan atención, fíjate. Aquí sale esto y ahí como que el cielo empieza a hacer así como bzzz, y de repente ¡prum! Se rompe el cielo, empieza a caer como un satélite o algo por el estilo, como que este cuate pues, trata de salvar a la chavita, avienta ahí una como cosa, ahí finalmente le viste los ojos, te das cuenta de que la chavita no es una chavita. Es un robot. Es como un robot. ¿Qué se te figura? ¿Qué opinas? Se ve bueno. Se ve bueno, ¿verdad? Se ve muy bueno. Total que después de que pasa todo eso, acaban aterrizando en la luna y como que voltean a ver al planeta como si fuera la Tierra, un planeta, y dicen que a final de cuentas esa es la felicidad. Entonces, la verdad es que a mí me llama mucho la atención esto de que sea como una realidad, pero no, y se rompa el cielo y que pasen cosas. Vamos a tener que esperar un rato, va a ser hasta el 2022. Ni modo, pero se ve que va a estar muy bueno. Y ahora vamos a... Bueno, no es el cierre, es el cierre de los juegos. Vamos a cerrar con broche de oro los juegos. Cuando nosotros empezamos a ver esto, la verdad es que no sabíamos de qué iba. Yo sí fue así de... Se ve muy bien. Es de Sony, directamente de Sony Interactive. De Sony. Ya cuando empezamos a escuchar la voz de la personaje, fue así como... ¡Ah! Horizon. Y yo sí me quedé así pasmado, los pelos se me pusieron de punta. Y sí, pues efectivamente estamos hablando desde Horizon, llamémosle 2, aunque es West Frontier o algo similar. Qué bien se ve. O sea, nada más este juego les puedo asegurar que va a ser un juego vende consolas, porque el 1 fue wow. Aquí ya cuando salió Aloy sí fue así de... He de decirles que lo jugamos juntos. Aquí Beck Jr. y yo lo estuvimos jugando juntos. Él era mi wingman, mi copiloto. Él era el que me iba diciendo, por allá te están atacando, por ahí viene un monstruo, por allá está no sé quién, por acá no está no sé cuántos. Y yo era como el que iba actuando. ¡Transfórmalo!
transforma ese, ahora acá y allá. Nos la pasamos muy bien cuando lo jugamos. La historia nos encantó a los dos. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy buena. ¿Y qué sentiste cuando viste el tráiler de del 2? ¿Emoción? ¿Emocionado? Sí, como no, pues hasta tuviste brinque. Creo que en el pasado, recuérdame, nunca le había visto a Aloy que se metiera como a bucear. No me acuerdo de esa parte, pero aquí ya vieron que sí, va a estar como buceando, también vas a tener esa habilidad o vas a poder estar nadando. Híjole, o sea, yo lo quiero ya ahora. Y ya me estoy cayendo. Otra vez. Desafortunadamente no nos dijeron para cuándo, no nos dijeron ni siquiera para qué año, o sea, nada más nos lo dejaron ver. Se ve magnífico, se ve increíble, se ve maravilloso. Aloy. ¿Es Aloy? Quiero que salga este año. No creo. Lamento informarte que no creo. Pero bueno, la verdad es que sí se ve brutal. Se ve increíble, se ve impresionante. Se supone que es la continuación de la historia del anterior. Ahora ella sigue hacia el oeste, llega a una frontera, a Forbidden West. Ahí está, Horizon 2 Forbidden West. Y todo esto empieza a pasar, parece que sí, y todos estos mamuts que salen, estos de aquí se ven brutales, vean nada más. Eso va a estar perrucho. Ese va a estar perrucho seguro, sin Hasta duda. que le metas la espalda y mates a todos los enemigos. Pues no sé, pero la verdad es que sí lo quiero ya. Ok, él igual. Ese fue el último juego que nos mostraron y fue así como de, ok, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces empezamos a ver esta animación. La verdad es que la animación se ve padrísima. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Qué opinas de la animación? Bonito. ¿Qué creías que nos iban a enseñar cuando empezamos a ver esto? La consola, porque tú me dijiste. Sí, yo la verdad es que yo no esperaba ver la consola como tal, esperaba que todas estas esferitas formaran como el relieve de la consola y hasta ahí. Sí, igual. No esperaba nunca, bueno, no vimos una consola como tal, vimos un render de una consola, pero bueno, pues al final de cuentas así es como va a ser la consola. ¿Y qué opinas? Se ve buena. Se ve padre, ¿verdad? Sí. ¿Sí te gustó el diseño? Sí. Digo, por ahí hay muchos que ya la disfrazaron de carpeta, que la disfrazaron de modem de infinitum. Hay quienes dicen que el Xbox X está más padre. La verdad es que a mí, pero en lo personal, si a alguien le gusta más un cubito de Minecraft o un frigobar, pues está bien. A mí en lo personal me encantó esta consola, se me hizo padrísima, sí fue así de wow. Y tiene el diseño de un ventilador. El diseño de los ventiladores está padre, sí tiene como el diseño de un ventilador de torreta. También me llamó mucho la atención que vienen dos versiones, por lo pronto, al menos eso fue lo que nos dejaron ver ahorita, no sé si vaya a haber más versiones. La blanca y la negra. No, las dos son blancas, pero una tiene esa ranura que es para el Blu-ray y la otra es 100% digital. Entonces, bueno, pues si tú ya te sientes preparado para un mundo digital sin discos ni nada, creo que es una muy buena opción. Yo acepto que yo no. Yo sí voy a comprar esta, la que trae la entrada de Blu-ray. Me gustaría aventurarme y empezar a decir qué puertos fueron los que vi, pero la verdad es que nada más así en el render no te deja verlos muy bien. Esto creo que es un gran acierto, ya queremos que salga todo, sí. Creo que va a tener una gran cantidad de volumen de aire, o sea, creo que todo esto es de ventilación, todo esto que estamos viendo ahorita. Ese que se ve en el centro por lo menos les podría decir que es un USB-C. El de al lado la verdad es que no sé. Este es el que no se mete el disco y este es el que se le mete el disco. Exactamente, el de este lado es el digital, el de este lado es el de disco. Yo también he de decir que a mí la consola como tal en blanco, A mí sí me gusta. a mí me tiene muy acostumbrado ya al negro.
por ello vi un render de un control en gris Oxford con negro que se ve increíble. Espero que haya una consola así, espero que aquello no haya sido nada más un alucine de alguien más. Y ahí tienen ya todo lo que va a salir, ¿no? Los audífonos, los cargadores, la cámara. ¡Lo queremos ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! Lo queremos ahora. Ya vieron que se emocionó demasiado. Entonces, bueno, la verdad es que pues muchas gracias por acompañarnos en este nuestro primer capítulo accidentado por la emoción. Por fin ya me caí. Finalmente lo logró. Me iba a Se caer cayó. 5000 veces y solo una me caí. Gracias por acompañarnos. Si les gustó, suscríbanse, regálenos likes. Muchos likes. Compártanos en sus redes sociales. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Bye.